Hola, mi nombre es Carla Cifuentes, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional San Juan Bosco. Hoy voy a hablar de los distintos métodos anticonceptivos explicando su mecanismo de acción, eficacia y contraindicaciones. Para ello, primero recordaré un poco de anatomía y fisiología del sistema reproductor femenino para entender mejor el tema. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta cómo está conformado anatómicamente el sistema reproductor, es decir, por los genitales externos e internos. Primero voy a hablar del externo, que está compuesto por el monte de Venus, la vulva, que está formada por los labios mayores y menores, y el clítoris, y la región vestibular, que se encuentra entre los labios menores y el himen, y está formado por estructuras glandulares, como la glándula de Bertolino y Skene, y estructuras eréctiles como los bulbos vestibulares. Los genitales internos están constituidos por la vagina, que va desde la vulva al cuello uterino, el útero, que es un órgano hueco situado en el centro de la pelvis, relacionado por delante con la vejiga y por detrás con el recto. Es de forma triangular, en el cual su borde antero superior se denomina fondo uterino y se continúa lateralmente con las trompas, a través de los cuernos uterinos. La pared uterina presenta tres capas: la interna o mucosa denominada endometrio, la muscular o miometrio y la externa serosa o perimetrio. Estas se continúan con las trompas de falopio, que son dos conductos músculos membranosos de 10 a 12 centímetros de longitud, encargados de transportar los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Y luego por los ovarios, que son dos formaciones ovoideas de dimensiones variables según la época del ciclo menstrual, situadas en la parte lateral de la pelvis. Al corte del ovario se puede observar una zona central o medular rica en vasos y nervios donde se hallan los nidos ciliares, y una zona externa o cortical que está formada por un epitelio superficial y un estroma cortical, el cual está constituido por células fusiformes que alojan a los folículos primordiales, que al nacer son más de 400.000 y que durante la vida reproductiva completan su maduración solo 350, y el resto cumplen función hormonal. Para que los folículos primordiales maduren, precisan de las hormonas hipofisarias. Por ello es importante conocer el eje gonadal, que está conformado por el hipotálamo, que genera la hormona GnRH, que va a estimular a la hipófisis, para que produzca a FSH o folículo estimulante y a la hormona luteinizante o LH. Y estas hormonas van a ir directamente a actuar al folículo de Graf. ¿A qué células? A las de la granulosa, en el caso de la FSH, y a las tecales en caso de la LH, haciendo que generen estrógeno y progesterona para que actúen en los diferentes órganos diana, que son mama, endometrio y vagina. Entonces, avanzando en lo que es el ciclo menstrual, se puede decir que es un ciclo que se produce cada 28 días y tiene dos fases: la folicular, proliferativa o estrogénica, que es desde el día 0 al 14, y es donde pasa de folículo primordial al folículo de Graf, donde predomina el estrógeno. Esta se separa de la fase lútea por la ovulación, que se da por el pico de estrógenos que genera el pico de LH, y es el único momento del ciclo que hay retroalimentación positiva. Luego, continuando con la fase lútea o secretora o progestacional, es del día 14 al 28 y se desarrolla el cuerpo lúteo, que produce progesterona, aumenta 1 grado de temperatura corporal y si no hubo fertilización, el cuerpo lúteo empieza a involucionar. Y luego continúa con la menstruación, que es donde bajan las hormonas y se genera la descamación del endometrio. Con respecto a los nombres que se le dan a cada fase, se ven a dónde estoy mirando. Es decir, si estoy mirando lo que ocurre en el ovario, llamo a la primera fase folicular, porque tengo el crecimiento de los folículos. En cambio, si estoy mirando lo que acontece en el endometrio, lo llamo fase proliferativa, que es donde el endometrio, por efecto de los estrógenos, crece, aumentando el grosor de su pared endometrial, y si lo veo desde la hormona sexual femenina que predomina, se denomina fase estrogénica. En cambio, a la segunda fase la llamaremos secretora si veo el endometrio, donde el mismo ya creció y ahora lo que hace la progesterona, que es la hormona que predomina en la segunda mitad, es hacer que las glándulas empiecen a secretar diferentes sustancias para que aumente el nivel de moco, y todo esto preparando al endometrio para un posible embarazo. Y si miro el ovario, la llamamos fase lútea, porque una vez que se produce
la ovulación, se produce el cuerpo lúteo. En cuanto a los cambios producidos en el ciclo, los estrógenos producidos en los ovarios van a actuar en sus órganos diana, como por ejemplo el endometrio, donde lo hacen proliferar, las mamas, donde aumentan el tamaño de las glándulas, y en las trompas uterinas aumentan el movimiento de las cilias para favorecer el traslado de los espermatozoides y que pueda generar una fecundación. Los estrógenos, que aumentan en sangre, al principio del ciclo generan una retroalimentación negativa, pero hay un momento donde aumentan tanto, y esto debe durar de 2 a 3 días, por lo que cambia a retroalimentación positiva, y hace que en la hipófisis se genere un pico de hormona luteinizante. Este pico de hormona luteinizante hace que se produzca la ovulación, y una vez que se produce esto, queda el cuerpo lúteo y las células tecales que en él están, y son los que mantienen la producción de progesterona principalmente. Es así como la progesterona en el endometrio que está proliferando aumenta la secreción de moco y la tortuosidad de las arterias para que el posible huevo fecundado tenga alimentación, inhibe la proliferación de células de la vagina y espesa el moco vaginal. En las mamas colabora estimulando la actividad secretora y en las trompas disminuye la actividad de las cilias y movimientos. Entonces, el objetivo del ciclo es preparar para un posible embarazo, y cuando no hay fecundación, lo que se genera es que el cuerpo lúteo no se mantiene, no hay más producción de hormonas y entonces el endometrio que ha crecido se desprende. Y por ello se produce el sangrado, que es la menstruación. Esto dura los primeros días y otra vez el ciclo vuelve a empezar. Para comenzar a hablar de los métodos anticonceptivos, primero hay que definirlos, y son todos aquellos métodos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo. Estos pueden utilizarse desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil de la persona. Además, hay que recordar que ningún método es 100% seguro, ningún método anticonceptivo puede considerarse mejor que otro per se. Cada uno de los métodos tiene características particulares, modo de uso, ventajas y desventajas, y hay que considerar la situación singular de cada persona y buscar junto a ella el método más adecuado según las preferencias, costumbres y estado de salud. Entonces, para comenzar voy a hablar de la clasificación de los métodos anticonceptivos basándonos en su mecanismo de acción. Estos pueden ser 7, empezando por los de barrera, que son los preservativos masculinos y femeninos, y el diafragma. Luego, los mecanismos hormonales, que estos a su vez se dividen según su composición, que estos pueden ser combinados o progestágenos, o por su mecanismo que puede ser anovulatorios y no anovulatorios. A su vez, los métodos hormonales se dividen también por su forma de administración. Estos pueden ser orales, inyectables, dérmicos, subdérmicos, vaginales o intrauterinos. Luego, otra clasificación es por los dispositivos intrauterinos. Estos pueden ser el DIU, que son medicados con cobre, o el SIU, que son sistemas de liberación intrauterino medicados con progestágeno. Otro mecanismo son los quirúrgicos, que puede ser la ligadura de trompas y la vasectomía. Otros, los químicos, o también llamados espermicidas, estos son cremas, jaleas, óvulos o esponjas. Y después otros métodos menos confiables, entre comillas, está el método de la lactancia amenorrea, y que esto se utiliza los primeros 6 meses de lactancia, mientras haya también amenorrea. Y el último método son los basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, como por ejemplo los calendarios, la consistencia del moco cervical, entre otros. Para comenzar, voy a hablar de los métodos de barrera, que son aquellos métodos que por un mecanismo físico evitan la fecundación, al impedir el acceso a los espermatozoides al útero. Son métodos de barrera los preservativos de uso masculino, los preservativos de uso femenino y el diafragma. El preservativo masculino es una funda de látex muy delgada que se coloca sobre el pene erecto antes de la penetración y que debe permanecer colocado durante toda la relación sexual. Es el único método que también previene la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual, y su mecanismo de acción se basa en retener el semen y así impedir su ascenso por el tracto genital superior y la fecundación del óvulo.
La eficacia depende de que se use en forma correcta en cada acto sexual, es decir, que si se usa de manera constante y correcta, las tasas de embarazo son bajas, de 3 embarazos cada 100 mujeres al año. Y su efectividad para prevenir una enfermedad de transmisión sexual ronda el 95%. Este método no tiene contraindicaciones absolutas según los criterios de la OMS, pero una situación que requiere cuidado es para los alérgicos al látex. En cuanto al preservativo femenino, es una funda de poliuretano de forma tubular, que presenta un anillo o aro flexible en cada extremo. En un extremo, el anillo es cerrado, lo que ayuda a la inserción del preservativo en el fondo de la vagina. En el otro extremo, el anillo es abierto y más grande, lo cual ayuda a mantener el preservativo fuera de la vagina y bien lubricado. Su mecanismo de acción se basa en revestir la pared de la vagina, cuello uterino y vulva, evitando el contacto directo con el pene y con los espermatozoides. Su eficacia se basa en el uso correcto. Es decir, que si se utiliza de forma constante y correcta, las tasas de embarazo son de 5 embarazos por cada 100 mujeres al año. Este método no tiene contraindicación y la pueden utilizar también las mujeres alérgicas al látex. El último método de barrera del que hablaré es el diafragma vaginal, que consiste en un aro de goma cubierto por una membrana del mismo material que se adapta a la cúpula vaginal, entre el fondo del saco posterior y la sínfisis pubiana, cubriendo el cuello uterino y obstruyendo el orificio externo del mismo. Viene en diferentes tamaños y un profesional de la salud con entrenamiento debe medir cuál es el que se ajusta a cada mujer. Y este se utiliza además con un gel o espuma espermicida para mejorar su eficacia. El mecanismo de acción es actuar impidiendo la entrada de esperma al cuello, a su vez el espermicida mata o inutiliza los espermatozoides y ambos impiden que los espermatozoides entren en contacto con el óvulo. Su eficacia se basa con el uso correcto en 6 embarazos por cada 100 mujeres al año y con el uso habitual de 20 embarazos cada 100 mujeres al año. Este método puede ser utilizado por casi todas las mujeres, pero hay que tener cuidados con las que son alérgicas al látex y no deben utilizar los diafragmas en base al látex, sino los plásticos. Además, no deben ser utilizados por mujeres con alteraciones anatómicas que impidan su colocación, y en el caso de una mujer que haya tenido un bebé o un aborto en el segundo o tercer trimestre, el diafragma podrá usarse pasadas 6 semanas del evento y debe reevaluarse previamente la medida, ya que puede haber variado. Ahora voy a comenzar a hablar de los anticonceptivos hormonales combinados. Estos están compuestos por derivados de las hormonas femeninas estrógeno y progesterona, y su mecanismo de acción se basa en inhibir el eje hormonal de la mujer de tal manera que no se produzca la ovulación. La anovulación se logra a partir de una fuerte inhibición de la hormona folículo estimulante de la mujer ejercida por el estrógeno exógeno, y por otro lado una inhibición del pico de la hormona luteinizante, ejercida por el componente progestacional del anticonceptivo. Esto genera a su vez una inhibición del desarrollo folicular, de la ovulación y de la formación del cuerpo lúteo. Cuando se toman anticonceptivos, los folículos comienzan a desarrollarse, pero se detienen y se atrecian. Además, los métodos hormonales combinados se pueden clasificar según su vía de administración. Estos pueden ser orales, inyectables, de aplicación mensual, y parches transdérmicos y anillos vaginales, que voy a desarrollar a continuación. En cuanto a los anticonceptivos orales, estos varían según la combinación de los derivados de estrógeno y progesterona y la concentración usada de estos. Los estrógenos utilizados son el etinil-estradiol y el valerato de estradiol, y los progestágenos son el acetato de ciproterona, el norgestrel, levonorgestrel, entre otros. Además, de acuerdo a las dosis que contienen, los comprimidos en un ciclo pueden ser monofásicos, es decir, todos los comprimidos son iguales, y estos son los más utilizados. Luego están los trifásicos, que tienen 3 combinaciones distintas, y estas se identifican por los colores de los comprimidos, donde principalmente aumenta el gestágeno de forma progresiva. O los cuatrifásicos, donde decrece el estrógeno y aumenta la progesterona. Además, de acuerdo a la
a la presentación. Estos pueden ser en blister de 21 comprimidos, los cuales todos tienen hormonas, o de 28 comprimidos, que tienen dos opciones, o 21 comprimidos activos más 7 placebos, o de 24 activos más 4 placebos. Además, hablando del mecanismo de acción, este se basa en la inhibición de la ovulación y para mantener la inhibición del eje hormonal femenino e impedir de esta manera la ovulación. Es la clave la toma correcta de los anticonceptivos. Este efecto se logra recién luego de 7 días de la toma correcta. Y la eficacia, con el uso correcto, cuando no se cometen errores al tomar la pastilla, hay menos de un embarazo cada 100 mujeres que lo utilizan al correr del primer año. Además, quienes no pueden utilizar este método, como regla general, cualquier mujer puede. Mujer sana y no fumadora, joven. Puede tomar anticonceptivos orales, pero hay contraindicaciones como por ejemplo la lactancia exclusiva y en menos de 6 semanas del posparto. Mujeres en posparto menor de 21 días, sin lactancia y con factores de riesgo para tromboembolismo. Mujeres mayores de 35 años, fumadoras de más de 15 cigarrillos al día, diabéticas con más de 20 años de evolución, con neuropatía, retinopatía, nefropatía o enfermedad vascular, hipertensión con valores mayores de 160 a 100, entre otras. Ahora voy a hablar de los anticonceptivos hormonales combinados de aplicación inyectable. Estos actúan por mecanismo anovulatorio y son de aplicación mensual. Son un método seguro, efectivo y reversible. Existen dos combinaciones posibles, pero la más utilizada en la actualidad es la que combina un estrógeno de acción breve y un gestágeno de acción prolongada. Estos son muy eficaces y con el uso correcto, es decir, cuando la mujer se aplica las inyecciones en fecha, hay menos de un embarazo cada 100 mujeres que utilizan este método al correr del primer año. En cuanto a las contraindicaciones, en regla general son las mismas que se utilizan para los anticonceptivos orales, pero ahí, según la OMS, se contraindica el uso principalmente en cirrosis descompensada y en tumor benigno de hígado, el adenoma hepatocelular. En cuanto a los parches transdérmicos, este es un plástico pequeño, delgado, cuadrado, flexible que se usa adherido a la piel. Libera diariamente hormonas y actúa al inhibir la ovulación de manera altamente efectiva. Presenta las mismas recomendaciones para su uso que los anticonceptivos orales y el modo de administración es colocando un parche nuevo cada semana durante 3 semanas, seguido de una cuarta semana en la que no se use. Durante esta cuarta, que es la de descanso, la mujer tendrá su menstruación. Una de las desventajas es que puede ser levemente más alta la tasa de embarazo en las mujeres que pesen 90 kilos o más. Por último hablaré del anillo vaginal, que es un anillo flexible y transparente de 55 milímetros de diámetro externo, el cual contiene etilenistradiol y etonogestrel, dispersos uniformemente dentro del cuerpo del mismo. Este anillo, una vez introducido en la vagina por la usuaria, permite una liberación constante de estas hormonas y este presenta las mismas recomendaciones para su uso que los anticonceptivos orales. En cuanto al modo de administración, cada anillo tiene un ciclo de uso. Una vez inserto en la vagina, se mantiene colocado 3 semanas. En la cuarta semana se lo retira y la mujer tendrá el sangrado, es decir, la menstruación. Ese anillo se descarta y al término de 7 días libre de anillo debe insertarse otro nuevo. Ahora voy a hablar de los anticonceptivos solo de progestágenos, que son anticonceptivos hormonales compuestos por un derivado de la progesterona o progestágeno, similar a la hormona producida naturalmente por la mujer. Voy a utilizar la clasificación por mecanismo de acción, que esta puede ser los no anovulatorios y los anovulatorios, que estos a su vez tienen distintos mecanismos de administración, así que ahora los voy a desarrollar. Bueno, entonces comenzaré hablando de los anticonceptivos no anovulatorios. Esto se presenta como el levonorgestrel en un envase de 28-35 comprimidos o el inestrenol en un envase por 28 comprimidos. Esta es una alternativa muy importante
y confiable de las mujeres que desean anticoncepción oral y se encuentran amamantando, o que presentan alguna contraindicación por la cual no pueden recibir estrógenos. El mecanismo actúa produciendo un espesamiento del moco cervical, lo que dificulta el ascenso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. Y en cuanto a la eficacia, cuando la lactancia es exclusiva, esta mantiene el eje hormonal inhibido, produciendo frecuentemente anovulación. Y la suma del efecto de la alteración del moco más la inhibición del eje prevé una anticoncepción altamente efectiva. Y cuando la lactancia deja de ser exclusiva, puede producirse la ovulación y el comienzo del sangrado menstrual. Y en este caso el moco cervical, solo actúa sobre el moco cervical, pero su eficacia puede disminuir si no se toma adecuadamente la pastilla. La impenetrabilidad del moco se pierde aproximadamente 27 horas después de la toma, por lo tanto, si la pastilla se toma 3 horas más tarde del horario establecido, su eficacia puede disminuir. Ahora, con el uso correcto, menos de un embarazo cada 100 mujeres es lo que se ha registrado al año. Ahora voy a hablar de los anticonceptivos anovulatorios que se administran por vía oral. En este caso existe una sola presentación, que es el Desogestrel, que viene en un envase por 28 comprimidos. El mecanismo de acción es por la inhibición del pico del LH, además de una menor producción de hormonas ováricas y un menor desarrollo folicular, lo que genera anovulación en el 97% de los ciclos. También se produce un espesamiento del moco cervical, impidiendo el ascenso de los espermatozoides. La eficacia anticonceptiva al producir anovulación es muy alta, similar a la que se alcanza con los anticonceptivos hormonales combinados. Este método es de elección para las mujeres que no se encuentran amamantando y que no pueden tomar estrógenos, y está contraindicado durante la lactancia materna menor a 6 semanas y cuando tiene trombosis venosa profunda o embolia pulmonar o presenta un episodio de cardiopatía isquémica o ACV, cefaleas migrañosas, presenta cirrosis, entre otras patologías graves. En cuanto a los anticonceptivos anovulatorios inyectables trimestral, el que se utiliza es el acetato de medroxiprogesterona de depósito. Este actúa inhibiendo la ovulación y su eficacia depende de que la inyección se reciba con regularidad. Con el uso correcto hay menos de un embarazo cada 100 mujeres al año. Ahora, con este método, la recuperación de la fertilidad puede tener una demora de meses, a diferencia de los demás métodos que ya vimos. Y las contraindicaciones son igual a los otros métodos anovulatorios. La última vía de administración de los anticonceptivos anovulatorios de la que hablaré son los implantes subdérmicos. Estos son pequeños cilindros o cápsulas flexibles que se colocan debajo de la piel en la cara interna de la parte superior del brazo. Estos son de liberación prolongada y según el tipo de implante pueden durar entre 3 y 7 años. Acá en Argentina se comercializa el que contiene etonorgestrel y el mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación, además del espesamiento del moco cervical que impide el ascenso de los espermatozoides. La eficacia es muy alta y no depende de la usuaria. En cuanto a las contraindicaciones, el implante tiene las mismas recomendaciones que para la mini píldora y el desogestrel. El último método hormonal del que hablaré es la anticoncepción hormonal de emergencia, que este es un método de progestágeno para ser utilizado en forma posterior a una relación sexual sin protección o cuando falló el método que se está usando. Es la última alternativa de anticoncepción para evitar un embarazo. Por eso se llama de emergencia. Es efectiva, segura y simple de usar. El principal mecanismo de acción es la anovulación y luego el espesamiento del moco cervical, que contribuyen a impedir el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide y evitando así la fecundación. La eficacia anticonceptiva depende de cuánto tiempo pasó desde que tuve la relación sexual y la tomé. Es decir, que si se toma dentro de las primeras 12 horas, la eficacia es del 95% y esta va disminuyendo progresivamente con los días.
En cuanto a quién puede utilizar este método, todas las mujeres pueden utilizarlo, por más que no puedan tomarlo de forma normal, el progestágeno, ya que la dosis es mínima y no se utilizará de forma continua. Y solamente pueden utilizarse si ya está embarazada. Ahora voy a comenzar a hablar de los anticonceptivos intrauterinos. Entre ellos está el dispositivo intrauterino medicado con cobre, que son los más utilizados actualmente, y entre los diferentes modelos el más utilizado es la T de cobre. El mecanismo de acción es múltiple, es decir, actúa sobre el cérvix, es decir, los iones de cobre producen cambios en el moco cervical, generando un moco hostil que evita que los espermatozoides asciendan al útero. Asimismo actúa sobre los espermatozoides, donde produce una inhibición de la motilidad espermática y afecta la capacitación y activación espermática. Y otro de los mecanismos es el efecto espermicida, tanto en moco como en endometrio, que se produce por la reacción inflamatoria estéril local. Todas estas acciones apuntan a un mecanismo anticonceptivo prefertilización, y la eficacia es muy alta y no depende del usuario. Con el uso correcto, es decir, si está bien puesto el dispositivo, hay menos de un embarazo cada 100 mujeres por año. Y la duración del efecto es un método de acción prolongada y está en relación a la carga de cobre. Los que tienen menos de 300 milímetros de cobre tienen una duración aproximada de 3 años, y los que tienen 380 pueden usarse hasta 10 años. Tiene desventajas como la expulsión o perforación uterina durante la colocación y otros efectos adversos como el mayor sangrado menstrual, goteo intermenstrual o cólicos durante la menstruación. Y las contraindicaciones para la utilización ya no se utiliza más el hecho de que no tener hijos o niliparidad. Y sí está contraindicado cuando hay un embarazo confirmado, sepsis puerperal, inmediatamente posaborto, cuando hay enfermedad trofoblástica, cáncer cervical, cáncer endometrial, miomas, TBC pélvico, alergia al cobre y nada más. En cuanto al dispositivo intrauterino o DIU. Y el otro método intraútero es el sistema de liberación intrauterino medicado con levonorgestrel o endoceptivo, que es un método reversible, altamente efectivo y cómodo, y que si bien está indicado para cualquier mujer, está especialmente diseñado para aquellas mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes, dado que su principal ventaja es reducir el sangrado menstrual en forma significativa. Su mecanismo de acción es liberar el levonorgestrel progresivamente, que produce cambios en el moco cervical que impiden el ascenso de los espermatozoides, además de alterar el endometrio, que evita que los espermatozoides sufran los cambios que necesitan para poder fecundar el óvulo. Su eficacia dura 5 años y actualmente se llevan a cabo algunos estudios para determinar si se puede utilizar por más tiempo. Eso es todo en cuanto a los anticonceptivos intrauterinos. Ahora comenzaré a hablar de la anticoncepción quirúrgica, que es un método anticonceptivo permanente que se realiza a través de una muy pequeña operación. Es recomendado para las personas que no desean tener hijos o que tienen y no desean tener más, ya que en general no es reversible. Generalmente se conocen con el nombre de ligaduras de trompa o tubaria en las mujeres y vasectomía en los hombres. Y para su realización solo se requiere ser mayor de edad, capaz y recibir una consejería adecuada a fin de firmar un consentimiento informado. Ahora haré una breve descripción de los dos métodos. En cuanto a la ligadura tubaria, es un método anticonceptivo permanente para la mujer, que consiste en la oclusión, mediante la ligadura, sección u obstrucción bilateral de las trompas de falopio, con el fin de evitar la unión de las gametas, es decir, el óvulo con el espermatozoide. Este es un método altamente efectivo que se le puede realizar cualquier mujer. Según la OMS, no hay ninguna condición médica que restrinja la posibilidad de elección
de la ligadura como método anticonceptivo, aunque hay algunas condiciones a tener en cuenta, como por ejemplo la obesidad, la epilepsia, cáncer, entre otras patologías, por eso hay que tener cuidado. Y hay que retrasarse el procedimiento hasta haber descartado cualquier patología subyacente. Asimismo, el procedimiento debe llevarse a cabo en lugares que cuenten con cirujanos y o personal experimentado, y el equipo necesario para proveer anestesia general y demás apoyo médico de respaldo. Y hay que tener en cuenta que la ligadura de trompa no altera las relaciones sexuales, no provoca dolor menstrual, no se saca el útero, no modifica el aspecto físico, no tiene efectos colaterales a largo plazo, no provoca alteraciones del apetito o del peso y no protege contra las infecciones de transmisión sexual. En cuanto a la vasectomía, es un método anticonceptivo permanente quirúrgico, seguro y sencillo, que consiste en la ligadura de los conductos deferentes a nivel escrotal, lo cual impide el pasaje de los espermatozoides al líquido seminal. Se eyacula semen, pero este no contiene espermatozoides, con lo cual no se produce el embarazo. Tiene una eficacia alta si se respeta el cuidado anticonceptivo en los 3 meses posteriores a la cirugía. En cuanto a quién puede y no utilizar este método, son lo mismo que para la ligadura tubaria, es decir, no hay ninguna condición médica que restrinja la posibilidad de elección. Y también, en cuanto a tenerse en cuenta que no afecta ni daña los testículos, ni disminuye el deseo sexual, ni la erección del hombre. No altera las relaciones sexuales, no modifica el aspecto, ni tampoco protege contra el VIH, ni contra ninguna infección de transmisión sexual. Ahora voy a hablar de los métodos químicos, que son sustancias surfactantes que se introducen profundamente en la vagina, en la zona próxima al cuello uterino, y que actúan por contacto sobre la superficie del espermatozoides. Las más utilizadas son el nonoxinol 9 y el cloruro de benzalconio. Se pueden presentar como óvulos, cremas impregnados en las esponjas vaginales o en los preservativos. El mecanismo de acción funcionan rompiendo la membrana de los espermatozoides que se destruyen o enlentecen su movimiento. Esto evita que el espermatozoide llegue a contactar al óvulo. En general son de muy baja eficacia y depende de la usuaria. Con el uso correcto hay 18 embarazos cada 100 mujeres durante el primer año. En cuanto a quién puede utilizarla, son aptos para casi todas las mujeres y no pueden ser utilizados por aquellas personas que presentan alergia a los espermicidas. No provocan defectos de nacimiento y no dañan al feto si la mujer queda embarazada utilizando el espermicida. Eso es todo en cuanto a estos métodos. El último método anticonceptivo del que hablaré es el método de lactancia y amenorrea. Es el método que usa la amenorrea, es decir, la ausencia de menstruación, asociada a la lactancia exclusiva para evitar un nuevo embarazo. Actúa mediante la anovulación producida por la inhibición del eje hormonal femenino ejercida por los niveles altos de prolactina. Una vez que la mujer suspende la lactancia exclusiva o casi exclusiva, disminuye los niveles de prolactina necesarios para mantener inhibido el eje hormonal, por lo cual se reinician los ciclos. Este método no se puede utilizar cuando hay aparición de la menstruación, un bebé mayor de 6 meses, la lactancia no es exclusiva o con frecuencias discontinuadas con intervalos muy largos, ingesta materna de otros medicamentos como reserpina, ergotamina, cortisona, entre otros, el consumo problemático de alcohol o de drogas y madres VIH positivas. Asimismo, la eficacia es muy alta si se cumplen todas las condiciones, es decir, hay 2 embarazos cada 100 mujeres que usan este método correctamente en los primeros 6 meses de vida del bebé. Bueno, esperando que se hayan entendido todos los métodos anticonceptivos, me despido. Muchas gracias.